poco la idea de hoy es eso, ¿no? Presentar formas de intervenir en la ciudad, en el sentido de conceptos, varias aproximaciones y modos de generar la forma urbana, con el foco, por supuesto, puesto al oro urbano. Y quería presentar primero, como con una especie de contraste, la utopía urbana de hace un siglo, casi exactamente un siglo, cuando nos imaginábamos, proyectábamos o poníamos como el gran valor a la ciudad como la máquina perfecta y como resultado de los logros de ingeniería de la humanidad, ¿no? Y como que no de repente, como en el transcurso de ese siglo de transformaciones de nuestro presente, nuestra utopía actual puede llegar a ser representada por esa situación, ¿no? Donde pedimos a conectarnos de nuevo con hábitos, con prácticas y con entornos que la urbanidad nos quitó. Y pensando que quizás será como un inicio posible de transformar nuestro hábitat urbano, de habitar de otro modo, vinculándonos, respondiendo a las 3 dimensiones del habitar, generando paseos, conectividades, vínculos entre los vecinos, ¿no? Y un poco repensar el modo de habitar actual, el modo consolidado también de generar, por ejemplo, la célula edificio, ¿no? Que conforma la manzana típica de Buenos Aires, proponiendo ese apilamiento de bandejas donde nuestra relación principal es de frente y fondo, ¿no? Si vemos como, ¿no?, una situación como totalmente diferente, y de pensar también que quizás esa utopía a la cual miramos, que incluye la humanidad con la vegetalidad, con la animalidad, preexistió, ¿no? Es algo que nosotros fuimos borrando de nuestros entornos, de nuestra forma de generar lo urbano. El primer ejemplo como intervención concreta que me gustaría mostrar tiene que ver con la línea elevada de Nueva York, el famoso High Line de Nueva York, y acá justamente lo que vemos es la línea de tren abandonada. Se trata de una infraestructura del 1930 que creo que dejó de funcionar, como el último tren pasó en los 1980, así que de aquel entonces entró en ruinas y la naturaleza tomó partido, ¿no? Generando como ese parque salvaje, ¿no? Con todo lo que creció, con el viento que trajo tierra y granos y todo lo que proliferó de forma natural. Entonces, lo que sucedió en 2003 es un concurso, además un llamado concurso, no sé, de 760 equipos de 36 países, como con todo lo que implica, ¿no?, la ciudad de New York, ¿no?, como para convertir la estructura existente en un parque, ¿no?, en un parque público. Acá está el trazado de ese recorrido, de ese eje, de esa línea en nuestro lenguaje, de aproximadamente 2,5 kilómetros, atravesando distintos barrios y teniendo como puntos muy, muy diferentes. Y el concurso lo ganó el estudio de Diller Cofidio. Lo interesante es el concepto con el cual ellos trabajaron, que es precisamente, en sus palabras, defender la naturaleza de la arquitectura, ¿no? Encontrar la forma de preservar lo que fue generado o la situación con la cual se enfrentaron con el parque natural, salvaje. Así que proponen distintas situaciones, distintos porcentajes, entre 100% vegetal a 100% no permeable. Tienen más de 12 accesos. Acá vemos una maqueta presentando el proyecto, y además todo ese conjunto, ¿no?, entre dibujo, maqueta, inventario de vegetación al fondo. Hay como distintos accesos, que cada acceso está vinculado con diferentes situaciones urbanas que tienen que ver con las visuales al río, tienen que ver con la posibilidad de tomar sol, de encontrarse, de leer, ¿no?, de plazas o de gradas para poder reunirse o ver la ciudad de otro modo. También son escenarios en los cuales en distintos momentos del día se desarrollan múltiples actividades. Y acá vemos como el fin de la vía, ¿no?, como se corta abruptamente, donde se revela toda
la estructura metálica y la situación del parque inaugurado. Seguramente hay una realidad que tiene que ver, o que no se transmite por esas imágenes o por lo comunicado, que tiene que ver con el enorme éxito del mismo, que lo convirtió en un polo turístico. El paseo es totalmente saturado, no es tan tranquilo pasear o tan... no es tanto el disfrute, digamos, lo digo de experiencia propia. Bueno, no incluí fotos mías, no las tenía conmigo, pero es cierto que hay como toda una situación de lo que genera, posibilita, de lo que se convierte, ¿no? Y a su vez, obviamente, esa intervención posibilitó o generó, originó un montón de nuevos proyectos alrededor de la misma, ¿no? Transformando literalmente la ciudad, o transformando de nuevo la ciudad. Me pareció muy interesante esas fotos que están como actuales del momento que reabre el paseo post-lockdown, post-cuarentena, con todo lo que se suele ahora intervenir al espacio urbano con círculos o con puntos, como para distinguir eso, ¿no? Para demostrar cómo tenemos que mantener distancia por nuestra seguridad, ¿no? Esta nueva forma de habitar lo urbano con barbijo, respetando, no sé, las direcciones, manteniendo distancia entre nosotros, ¿no? Y bueno, esperando de volver a la ciudad, no sé, abierta, libre y libre de conectarse. Hay otra situación que también es interesante respecto al efecto, eso, la eco del Highline, que precisamente tiene que ver con la influencia que tuvo a nivel global, ¿no? Como de repente aparecieron otros proyectos que intentan reconstruir o que intentan proponer o que lo hicieron, propusieron otros paseos, promenades o paseos lineales que reinventan o que reforman infraestructuras existentes. Como por ejemplo en el caso de... nos mantenemos en Estados Unidos, en el caso de Washington, hay un proyecto de OMA para un puente jardín, que en tal caso, si vemos, hay una diferencia grande entre el concepto de no arquitecturizar la naturaleza y proponer algo mucho más arquitecturizado, ¿no? Es un puente nuevo, es un conector público, es interesante la densidad que propone, pero en este caso realmente hay un programa que se dispone a lo largo de ese puente, ¿no? Que también tiene como varios jardines, temas, espacio para espectáculos, teatro. Hay como toda una disposición, ¿no? Un despliegue de programa en contenido por el concepto ese de jardín o de paseo, ¿no? Acá vemos el programa desplegado. También el diagrama del concepto de que la naturaleza se superpone de esas actividades y cómo coexiste, y distintas imágenes de cómo eso se concreta, pensando también un poco que cuando nuestro gesto, o nuestro primer gesto, es una cinta que conecta, o una línea que conecta, o un ancho indeterminado, ¿no? ¿Cómo puede empezar a tomar forma, dimensiones, y en qué se puede convertir? Y distintas situaciones que eso también propone, para incluir también la posibilidad de conectarse con el río sobre el cual está proyectado, ¿no? Y expandirse directamente en actividades que traspasan su límite. Otro ejemplo, al cual lo vamos a ver de forma más breve, es un paseo a lo largo del río Tames, que conecta jardines y arcos ferroviarios actuales con el fin de generar también ese vínculo para los ciudadanos, ese vínculo de paisaje, o de nuevo paisaje urbano. También fue un concurso que ganó un estudio, el estudio ERECT, Gibbons son los paisajistas. El estudio ERECT es muy interesante porque tiene una mirada muy urbana en todos sus proyectos. Pueden ver su sitio web, pueden ver sus proyectos, lo que plantean, ya en una escala un poco más de equipamiento urbano, ¿no? O de situaciones, generar como distintos focos de curiosidades, como ellos lo llaman, a lo largo de ese paseo. Cambiando contexto, pero con el mismo eje de la eco, de la Highline,
un proyecto en Seúl que interviene sobre una autopista existente que se construyó en 1970. Es un proyecto del estudio MBRDV que plantea directamente un pueblo de plantas, ¿no? Plantea incorporar, incluir sobre ese paseo, sobre la autopista, 24.000 especies de plantas que sucesivamente van a estar tomando o se van a estar como generando los jardines temáticos, y eventualmente también todo ese planteo formará como un futuro vivero para los barrios de la ciudad. También pensando, ¿no? Cuando ya hablamos, o cuando los 24.000, no sé, especies de plantas, es una especie de nuevo desafío, comparándolo, no sé, con los 111 pisos de tal edificio en Dubái, que el otro después tiene, no sé, 126 pisos o 170. No es como un nuevo desafío que tiene que ver con lo natural o lo urbano, y no el edificio hito o los ejemplos, digamos, de los rascacielos, ¿no? Y obviamente hay que pensar también en el contexto de una ciudad como Seúl, que es como se transforma con un ritmo muy rápido, ¿no? El contraste de decir, bueno, implanto ahí el futuro vivero de la ciudad como un pulmón que empieza a contagiar todo alrededor. Y obviamente, en Buenos Aires, el nuevo trazado de la autopista Ilia, acá vemos el mapa, conocemos el fragmento, lo hemos visto en el mapa que nos mostró Alejandro, está en la punta de nuestro fragmento de intervención, ¿no? Donde vemos que está también vinculado, acá vemos también la villa, el barrio Mujica, Villa 31, 31 bis, bueno, incluyo todas las terminologías. Y encima también había una propuesta, una intención muy interesante de uno de nuestros alumnos, conectar nuestro fragmento por el barrio Mujica y encontrar formas de fusionar los tejidos. En este caso vemos marcado en fucsia el nuevo trazado de la autopista, y vemos detrás la curva de la autopista existente, que en este caso no entró en desuso, sigue en uso, pero es como ya forma parte de una decisión, de un master plan, de un plan general, ¿no? De convertirlo en un parque aéreo. Y sería como una visualización de cómo eso se generará. Eso es una visualización del Ministerio de Desarrollo. Si ven así atentamente, hay como acá un crop and stretch del Photoshop de la Highline directamente a la autopista Ilia, ¿no? Bueno, no me había dado cuenta hasta hacer esa presentación de ese pequeño detalle, quizás porque no había visto la foto tan grande. Pero bueno, eso es como un plan general de la intención que se llamará al concurso, se llamó al concurso, ¿no? Para poder presentar la forma futura y un antes y un después sucesivo en distintos focos. También detrás de todo eso hay como un gran discurso que tiene que ver con el futuro del barrio Mujica, su urbanización, su gentrificación, la tenencia, los valores inmobiliarios, así que es toda una situación mucho más compleja y sensible, diría, si lo pensamos comparando con las previas ciudades que vimos las intervenciones. Acá también vemos el antes y el después en el punto donde la autopista Ilia encuentra o se transforma en 9 de julio. Y la verdad que si hasta ahora vimos nuestras líneas o multilíneas, ¿no? Y cómo se transforman para luego influir y transformar las prácticas en su contexto urbano, hay una gran pregunta en general que sigue latiendo, es que cómo nos acercamos a la forma urbana a la escala de la ciudad, ¿no? O cómo planteamos la ciudad como problema, cómo nos revela el problema o los indicios los cuales queremos seguir. Y hay una situación que tiene que ver con esa lógica de empezar a detectar que empezamos a entender o ver que la ciudad no se alimenta a sí misma. La ciudad es un contexto políticamente volátil, económicamente frágil. Bueno, en el contexto urbano, bueno, pero eso también se puede amplificar, no sé, el país o los países, ¿no? La ciudad genera polución, destruye la naturaleza,
La ciudad concentra extrema riqueza, pero también extrema pobreza. La ciudad concentra riesgos. Hemos visto en la época actual que atravesamos que el problema de COVID, por ejemplo, es mucho más intenso en los aglomerados urbanos, ¿no?, que en la periferia o en los pueblos. Y en definitiva, la ciudad es demasiado compleja y difícil de tratar. Y si bien eso parece como una tragedia griega, como la que vimos el fin de semana, ¿no? No hay que dejar del foco, dejar de pensar que en definitiva la ciudad es la gente, ¿no? Sus ciudadanos, sus valores, sus identidades, sus culturas, y cualquier transformación urbana es fundamentalmente una transformación cultural. Y un poco de data dura, un poco con el propósito de insertar el concepto de la densidad, ¿no? Estamos habitando un planeta urbano, ¿no? Si en 1950 el 30% de la población urbana se traducía en 750 millones de habitantes, hoy en día la población urbana corresponde a 7.3 billones, y las proyecciones mundiales hablan de un 60% de población urbana hasta el año 2030. Así que sí es un tema la densidad, sí es un tema responder a eso, sí es un tema en transformar nuestras ciudades en más sustentables, sí es un tema de girar el foco, ¿no?, a algo diferente. Y cuando hablamos de densidad, empezamos a pensar o ver cómo podemos responder a un tejido existente, cómo podemos transformar, cómo podemos proponer la forma urbana en un tejido existente, ¿no? O qué pasa, por ejemplo, en tejidos consolidados históricos, como, no sé, como el centro de París, donde el mismo estudio de MBRDB tuvo como la idea de proponer un nivel más, ¿no? De ampliar, de aumentar la forma, de decir, bueno, tengo un nivel más, y con ese nivel más tengo más impuestos, y con esos impuestos puedo, no sé, generar un subte, puedo sostener la adaptación o la sostenibilidad, lo urbano, ¿no? Todas mis nuevas metas para la ciudad. Y pensando también que ese nuevo posible nivel, que no hace falta que lo veamos a nivel, no sé, total, en ese momento es algo que se desarrolla o que se estudia cómo implementarse en París por puntos, pero ese nuevo nivel podría ser, por ejemplo, un invernadero. Saltamos a otro lugar del mundo, estamos en Alemania, donde por encima de un edificio público se construyó literalmente un invernadero, ¿no? Insertando directamente otras prácticas e insertando eso también a nivel público. Y se trata un poco de ese modo de ver en cada caso, interpretar, entender qué aplica a nuestro caso, porque también la ciudad no es algo que podemos ver afuera de contexto, ¿no? La forma urbana no es algo que podemos ver afuera de las problemáticas, por eso también es tan importante esa primera etapa de análisis que hemos atravesado. Pero a su vez, transformar y proponer el tejido urbano puede tener que ver con algo nuevo. Hay un ejemplo que me pareció muy, muy interesante, que directamente o precisamente muestra todas las escalas de forma urbana, del nivel de decisión o de aquellos trazados a los cuales se adjudican, no sé, prácticas, ¿no?, a la forma concreta, edilicia, o al equipamiento preciso que nos despliega como ejemplo, como todas las escalas, digamos, de intervención o las escalas de generación de forma urbana. Acá estamos en la ciudad de Bordeaux y vemos de un lado el centro histórico, del lado izquierdo, y del lado derecho sería como el espacio, la provincia, ¿no? En nuestro caso sería como una analogía entre Riachuelo, ¿no?, capital, y provincia. Y acá nos contextualizamos un poco. En las primeras imágenes tenemos como la imagen del centro histórico, los puentes conectores y la imagen de la provincia, ¿no? Se genera el problema o la necesidad de generar nueva densidad, de integrar y de realmente evitar el fenómeno de la suburbanidad.
¿no? Que también es un gran tema que enfrentan ciudades como Buenos Aires, por ejemplo. En ese contexto, si hay una decisión que justamente toma forma con esos diagramas, ¿no? ¿Cómo voy a unir? ¿Cómo voy a juntar? ¿Cómo voy a proponer el nuevo centro, ¿no? En el otro lado del río? Hay como áreas de 5 proyectos urbanos diferentes en desarrollo. Obviamente hay trazados de calles, que también se van a decidir si son angostas, si son anchas, qué tipo de circulación permiten. Hay un sistema de cisternas que también está planteado para enfrentar problemas de agua. Hay un sistema de puentes, se densifican para asegurar la conectividad, ¿no? Hay sistemas de jardines a lo largo del río, que es un motivo que ya vimos, ¿no? Que también actúa hacia ese camino, ¿no? La conectividad y el paso a la nueva centralidad. ¿Y con qué objetivos hacemos todo eso? También una serie de íconos muy, muy interesantes que condensan el cómo pensamos esa transformación, ¿no? En cómo entendemos el contexto, qué respetamos, qué deseamos de eso. El patrimonio, la intimidad, la conectividad, la durabilidad o sustentabilidad, la diversidad, la densidad, los espacios verdes y el luz del día. El siguiente paso es como hacer como una intervención específica, intentando de condensar, y como una especie de primer ejemplo, ¿no? Intentando de condensar y lograr las metas. Así que estamos ya a nivel manzana o conjunto de parcelas, ¿no? Se sitúa el lugar de intervención en base a la nueva centralidad que vemos, ¿no? Acá está como marcado. Y, bueno, nuestro querido SketchUp, ¿no? Donde acá vemos como el conjunto de parcelas, el volumen posible, lo que acá, por ejemplo, en Buenos Aires llamamos perfil edificable, como el máximo volumen posible, las calles que se trazan, porque los dueños son diferentes, así que son muy contentos cuando se trazan calles dividiendo o instalando, digamos, o reafirmando sus propiedades. La ventilación natural, por supuesto, que se provee, y acá llegamos como al conjunto edilicio clásico o esperable, en el cual se plantea también en el centro como un parque verde. Aparentemente se tiene que conectar con el río, aparentemente se tiene que conectar con los vecinos, ¿no? El parque con el río, los vecinos con el parque, y no tan aparentemente hay que proveer la luz, ¿no? Hay que asegurarse que la luz llega a todos los espacios. Así que hay como toda una operatoria, que ven cómo traduce la intención o el plan general a forma precisa. Y después viene la materialidad, que puede indicar cómo eso se puede concretar. Pero en definitiva, la materialidad es algo que en ese momento expresa una realidad, pero también se trata como de proyectos que se pueden realizar de varios arquitectos, de varios proyectos, ¿no? Es algo mucho más dinámico. ¿Y cómo se ve? ¿No? ¿Cómo se ve cuando todo ese conjunto invita a conectar o invita a ese parque público que está en el interior de la manzana? Con las calidades de espacio, con los techos, ¿no? Con todo el volumen propuesto. Para volver después a una segunda ronda. ¿Por qué? Porque hay también una instancia de intercambio, ¿no? Siempre todo eso se transforma o se genera en conversación y en conjunto con autoridades y con vecinos. Entonces, en ese preciso proyecto, el problema era, no, pero es demasiado alto. No veo el río, no veo mi jardín. Así que su forma final quedó más baja. Bueno, y todos están contentos, y al final se genera como una especie de gran granja urbana, ¿no? Con todos los espacios que posibilita alrededor,
y como una parte, ¿no? que emergió, digamos, de un paisaje más natural, ¿no? Y no lo urbano preexistente. Ese preciso ejemplo forma parte de una clase del mismo Winnie Maas, que la recomiendo a los que entienden inglés, creo que no está subtitulado, y lo que acabo de mostrar son frames del video de su clase, pero hay como muchos más conceptos y ejemplos que creo que trascienden la mirada europea en ese momento y que dan el enfoque más a eso, ¿no? A cómo queremos que nuestras ciudades se desarrollen, se hagan más sustentables, se actualizan para cumplir con ese deseo nuestro, ¿no? El próximo ejemplo baja la escala. Se trata de una intervención en una manzana. Se trata de una intervención en un espacio donde se demolió un edificio, se mantuvo otro, lo vemos acá, y se intervino por encima del estacionamiento subterráneo. Y es precisamente una segunda casa, como se llama, como es el nombre del proyecto, y acá lo vemos en el contexto de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Y se trata de 60 espacios de trabajo, ¿no? Privados o salas de reuniones y rodeados de un jardín, o espacios que emergen de un jardín. Y tal como el grupo, los arquitectos y pasajistas que lo proyectaron, la idea era no llevar el jardín al estudio o a la oficina, pero al revés, ¿no? La oficina al jardín. Creo que es un ejemplo bastante exitoso, pero a su vez plantea también un gran tema en nuestra actualidad. El otro día escuchaba un jefe de proyecto de Heatherwick Studio, uno de los que implementaron o que ganaron un tal concurso para las oficinas de Google, en ese contexto, ¿no? Lo contextualizo ahora en lo más exclusivo posible de hoy en día, donde decía que en ese momento la innovación reside en proveer la felicidad, ¿no? O que no estamos ya haciendo proyectos urbanos que la gente ve, pero que la gente vive. Decía, oh, Dios mío, ¿por qué antes no hacíamos eso? ¿No? Y era una cuestión, se planteó una muy linda cuestión de un profesor de Argentina que no retuvo su nombre. Decía, pero ustedes cuando hacen eso, ¿cómo plantean la felicidad? ¿Cómo la definen la felicidad? ¿No? ¿O qué es lo que proponen como felicidad para poder proponer proyectar la felicidad en la ciudad, ¿no? Y que la felicidad podía ser un ingrediente en lo urbano como a lo full. Y la respuesta era totalmente tecnócrata, que no, que la gente si tiene luz natural y vida saludable y come saludable en su oficina está más contenta y trabaja de forma más contenta. Pensando yo que, ¿y quién definió que la felicidad es ser feliz trabajando 10 horas en un contexto feliz y no es directamente, no sé, trabajar menos horas, ¿no? O poder tener flexibilidad en el contexto. Así que también hay todo un gran tema detrás del contexto, de la intención de varias intervenciones. Bajando escala, ¿no? A la escala del edificio, que a su vez interviene, influye, transforma e invita a nuevas prácticas. Acá estamos viendo una fábrica de energía a partir de residuos, reciclaje de residuos en Copenhague, que a su vez es una pista de esquiar, ¿no? Se plantea, y ese doble significado de, bueno, el reciclaje tiene directamente un impacto social, y el habilitar el espacio o dar al público una nueva pista de esquiar, lo mismo. Así que es como un juego muy interesante, una propuesta muy interesante, y no sé, un indicio de cómo también el propio conjunto edilicio genera forma urbana o responde a eso, ¿no? Se trata de eso. Y acá vemos también un poco el contexto del mismo y la actividad, ¿no?
Y en el mismo, bajo el mismo espectro, ¿no?, de la intervención puntual que influye, que genera esa transformación, vemos un hotel de Su Fujimoto en Japón, que directamente inserta un paisaje, ¿no? La propuesta es insertar una mini colina en la ciudad que puedo atravesar, que puedo visitar, que se va a plantar, que directamente, ¿no?, lo que voy a ver es eso, es un nuevo paisaje. Y bajando a escala, ¿no?, en el mismo contexto del edificio provocador y transformador, pero dejando un poco de lado lo que es lo natural, en el sentido del elemento, ¿no?, de la naturaleza, un edificio se implanta en un tejido así con conflicto un poco de usos entre lo comercial y lo residencial, y en realidad lo que propone es diluir los límites entre lo público y lo privado, ¿no?, generando como una situación entre público, escenografía, semipúblico, privado. Es como una situación, una propuesta muy interesante, ¿no?, como la misma forma posibilita esto. En otro nivel, ¿no?, pensando en condiciones de encuentro o limitantes, ¿no?, ¿cómo podemos proponer el equipamiento urbano o la forma del equipamiento urbano de tal modo como para proponer algo nuevo? Y en el caso de los arquitectos News, de cómo afrontar el analfabetismo, ¿no?, y cómo desafiar un poco ese ejemplo consolidado o hegemónico de la biblioteca, ¿no? Y ellos proponen esa construcción que invita a los niños a leer, a encontrarse, a jugar. Así que es como uno de los, creo que uno de los elementos muy, muy interesantes, y cómo podemos transformar de nuevo, ¿no?, un plano en algo que literalmente alberga la práctica de la educación. Y para no olvidarnos también el dónde proyectamos, ¿no?, el por qué no pensar también el 0-0, por qué no pensar el suelo, el piso, el nivel cero, ¿no?, de la ciudad, y más todavía en una ciudad tan plana como Buenos Aires. Y eso también, me acuerdo que en las clases de análisis había un grupo de alumnos que lo decían y lo llamaron así: ¿y por qué no reinventamos el 0-0? ¿No? Y en este caso, voy a dejar un poco que se revele el proyecto, ¿no? Se trata literalmente de un paisaje escultórico, diría alguien, ¿no?, que se diferencia del contexto ortogonal o de una escultura monumental, ¿no? Y que directamente como invita a jugar, invita a descubrir, ¿no?, invita a pasear. Y acá vemos un poco el contraste entre la topografía previa y la topografía propuesta. ¿Y por qué no pensar el bajo cero, ¿no? ¿Qué pasa debajo del nivel vereda? Este es un dibujo de estudiantes, creo que es, no me acuerdo de qué universidad es, debería volver a buscar a la web para esto, pero me pareció una muy linda ilustración de eso, ¿no?, de la ciudad oculta. Y paso a un ejemplo de un programa preciso que también, bueno, dio así, también está en la ciudad de París. Y acá vemos un muy interesante diagrama de un proyecto que transforma un mercado existente, ¿no?, o un proyecto que replantea un poco el sustentable no es necesariamente cubrir todo con verde, ¿no? El sustentable es también transformar el tejido, ver qué se puede hacer con los recursos existentes, o cómo también podemos dejar o dar atrás el conflicto entre superficie y subsuelo, ¿no? Entonces acá se trata como de un conjunto de edificios que emergen de la tierra y en parte penetran la tierra y que proveen eso, luz natural, ventilación, y también intentan o aspiran a albergar de nuevo, ¿no?, plantas, naturaleza. Acá vemos la implantación del mismo. Y en una escala ya menor,
del plano, diríamos, ¿no? De nuestro lenguaje configurativo. Una muy linda intervención en el Centro Histórico de Olot, en España, la cual vino o emergió a raíz de esa parcial demolición de una casa antigua, ¿no? Y que propone simplemente 3 bóvedas, 4 nichos y una estructura que parece incompleta, que directamente da otra forma y carácter a la calle, ¿no? Y todas las posibilidades, las posibles acciones o encuentros. Acá vemos un concierto que posibilita esto. Para concluir con una como intervención mínima, ¿no? Que es como así, una escalinata, acá en Milán, cerca de los pagos de Paola, que es lo más sensible, ¿no? Una escalinata que se autojustifica, que es un nicho de descanso, de contemplar, ¿no? De encontrarse. En todo ese relato intenté como que la idea era como dar ejemplos de cómo ideas toman forma y cómo esas formas se concretan, y todo a las distintas escalas urbanas, y a las cuales también nos introducimos en ese primer curso de morfología urbana y primer curso de urbanismo, de lo urbano en la facultad, ¿no? Así que también es muy interesante, y vuelvo a decir que habría que también siempre entender algo en su contexto, y habría que entender también o pensar o responder a eso, dónde está el indicio del problema, cómo respondo al problema, cómo mi gesto se transforma en una forma concreta, cómo esa forma se habita, ¿no? Se usa. Por último, me gustaría mostrar un ejemplo de algo totalmente utópico, que no se trata de una intervención sobre un tejido existente, pero se trata directamente de un laboratorio. Ni siquiera se trata de una simulación de algo, ¿no? Porque ya hoy en día con las computadoras y todo, podemos simular lo que sucederá en nuestras propuestas, nuestros programas, pero en este caso, en realidad se construirá una ciudad laboratorio para poder estudiar modos alternativos de movilidad, de flujos, y obviamente patrocinado o generado por una empresa de autos, la empresa Toyota, ¿no? Junto con el estudio BIC, donde ellos piensan, ok, acá es la calle o los flujos como los conocemos, ¿no? Donde todo está uno al lado del otro, los autos, la bicicleta, los peatones, ¿no? Todo en paralelo, en conjunto. ¿Y qué pasa si empezamos a dividirlos? ¿No? Autos de alto tránsito, peatones, bicicletas, patines, no sé, inline, bla, todo, y peatones. ¿O qué pasa cuando los autos empiezan a ser, obviamente, bueno, híbridos, no sé, todo el futuro, digamos, para que la industria automotriz se justifique o que se desprenda del petróleo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, acá la idea es eso, ¿no? ¿Cómo aislamos, o qué pasa si aislamos el tránsito rápido? Que obviamente lo vamos a rodear con árboles para hacer el límite necesario con los peatones. ¿Qué pasa si generamos la otra parte que tiene que ver con el tránsito intermedio? ¿Y qué pasa si también proponemos literalmente ejes de parques lineales que nos permiten atravesar la ciudad caminando entre la naturaleza, ¿no? Y todo eso se empieza a entretejer, y todo eso se empieza a transformar, y todo eso resulta, en ese momento no importa la forma de esa ciudad, pero más importa el concepto de estudiar o de entender cómo la transformación en eso, ¿no? En los flujos, que es uno de los ingredientes importantes de la ciudad, puede darnos respuestas a algo diferente. Bueno, algunas imágenes de toda esa utopía, para terminar también con una utopía. Y los diagramas, que me parecieron muy interesantes al nivel que estamos trabajando también, ¿no? Como una idea se expresa por medio de esa abstracción del diagrama. Y a propósito, dejé el diagrama al final de haber explicado el proyecto, para que puedan entender un poco la correspondencia, ¿no? De qué pasa la división, el entramado, el conjunto de manzanas, lo amplifico, las plazas, la transformación, el centro, ¿no? De la ciudad.
Y bueno, espero que haya ayudado un poco a ampliar el panorama y terminando un poco con ese contraste, si ya hablamos de la urbanidad, ¿no? ¿Qué pasa con la ruralidad? ¿No? Estamos como un poco en nuestra meta de, con nuestro deseo de, ¿no? En dónde habitamos. Bueno, quizás está un poco aumentado también en esa situación de encierro, ¿no? Donde todos nos imaginamos, lo primero que nos imaginamos es eso, ¿no? Cómo salimos de eso y qué es lo que vamos a crear a partir de eso y después de esto. Bueno, muchas gracias.